Hoy día vamos a tratar un tópico muy importante que es la cardiopatía isquémica, que junto a las enfermedades cerebrovasculares y a la enfermedad arterial periférica forman parte de la primera causa de morbimortalidad en el mundo. Más del 50% de muertes es producida por estas enfermedades. Hoy día vamos a tocar el tópico de generalidades. En otros tópicos ya hablaremos sobre la angina estable, sobre los síndromes isquémico-coronarios ST no elevado, sobre los síndromes isquémico-coronario con elevación del cemento ST y las complicaciones del infarto. Entonces, hoy día nos vamos a ocupar sobre las generalidades de la cardiopatía. Dentro de las generalidades vamos a tocar la parte de definición, la parte de fisiopatología, los efectos que produce la isquemia y algo sobre la anatomía coronaria. Dentro de la definición de la cardiopatía isquémica, todos nosotros sabemos que es aquellos cambios estructurales o funcionales que se producen en el miocardio por un desbalance entre o el aumento de la demanda o la disminución de la oferta. Estos cambios, ya sea en la disminución de la oferta o en el aumento de la demanda, me van a permitir una disminución de la perfusión de oxígeno. Por lo tanto, esa disminución del oxígeno me va a producir el daño en el miocardio. Entonces, dentro de las causas de disminución de la oferta tenemos la primera causa de cardiopatía isquémica. Más del 90% dentro de las causas, más del 90% lo produce la aterosclerosis. Pero no es la única, si bien es cierto, es la de mayor porcentaje, más del 90%, como hemos mencionado. Tenemos también, por ejemplo, las producidas por un vasoespasmo en aquellos pacientes, por ejemplo, adictos a cocaína, aquellos producidos por una hemorragia severa, por ejemplo, una hemoglobina de 4, como nosotros sabemos, la hemoglobina a través de su grupo N, una molécula de hierro, me traslada 4 moléculas de oxígeno. Imagínense una hemoglobina de 4, entonces se vería afectado la oferta de oxígeno en el miocardio, por lo tanto me produciría una cardiopatía isquémica. Y dentro de las enfermedades más frecuentes que me pueden producir aumento de la demanda, tenemos aquellas con aumento, por ejemplo, del cronotropismo. Ahí tenemos la arritmia más frecuente en emergencia, la famosa FARVA, la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, me eleva la frecuencia cardíaca, me aumenta la demanda de oxígeno. Otros tenemos, por ejemplo, aquellas enfermedades que me aumentan la poscarga, y ahí tenemos las emergencias hipertensivas. Entonces, esas enfermedades son las más frecuentes que me pueden producir una cardiopatía isquémica. Entonces, la cardiopatía isquémica se puede presentar de diferentes maneras. Se puede presentar como una isquemia asintomática, se puede presentar como una angina estable, se puede presentar como los famosos Zika, ahí incluimos la angina inestable, el infarto de miocardio, se puede presentar también como una insuficiencia cardíaca o debutar con una muerte súbita o una arritmia ventricular hemodinámicamente descompensada. Pero si en un momento a mí me preguntan cuál es la presentación más frecuente de la cardiopatía isquémica, yo tendría que marcar la angina estable o angina también llamada angina de pecho o angina de esfuerzo. Entonces, la cardiopatía isquémica se puede presentar, como vemos, de una manera aguda o de una manera crónica. Si es de una manera crónica, lo más frecuente es que sea una angina de esfuerzo, una angina de pecho o una angina estable. Y si es de una manera aguda, lo más frecuente es que lo pueda hacer como los famosos síndromes isquémicos coronario agudos. Entonces, ambas el paciente va a tener un dolor anginoso. Entonces, es muy importante diferenciar si ese tipo de dolor anginoso me hace pensar en una cardiopatía isquémica tipo angina estable o frente a una cardiopatía isquémica tipo síndrome isquémico coronario agudo. Otra cosa que remarcar acá es la clínica. Solo la clínica me es suficiente para diagnosticar yo cardiopatía isquémica del tipo angina estable o angina de pecho o síndrome isquémico coronario agudo. Es decir, no necesito ni un examen adicional para yo diagnosticar, no lo olviden, angina estable o Zika.
Y alguien me puede preguntar, doctor, ¿y el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma de estrés, eso me permite detectar isquemia? Pero ojo, el diagnóstico tanto de angina estable como de Zika es clínico. Muy bien, entonces, como es clínico, hay que tener en cuenta cómo se va a presentar ese paciente. Entonces, una angina estable, el prototipo de pacientes que tiene que cumplir 3 requisitos. El primero de ellos es que su dolor anginoso aparece al esfuerzo físico, es lo más frecuente, pero también puede presentarlo al esfuerzo emocional, al estrés emocional, al estrés psicológico. Esa es la primera característica. La segunda característica son las características per se, propias del dolor. Va a ser un dolor en la zona precordial, opresivo, de duración en promedio 3 a 5 minutos, menos de 10 lo refiere el Hardinson, con una intensidad más o menos de leve a moderada, de 4 a 5 de 10 en la escala de EDA, que se puede irradiar al hombro izquierdo, que es lo más frecuente, o lo más característico a la mandíbula, y que puede también presentar síntomas neurovegetativos, es decir, náuseas, sudoración también puede haber en la angina estable. Pero algo muy importante acá es que justamente se llama angina de pecho estable, angina de esfuerzo estable, porque el paciente siempre lo va a tener el dolor anginoso a la misma carga de esfuerzo, es decir, nos va a referir cuando camina 2 cuadras, nos va a referir cuando sube una escalera, siempre a la misma carga esfuerzo. ¿Y cómo es el dolor anginoso en un paciente con síndrome isquémico coronario agudo? Aquí el dolor tiene algunas características ya. El dolor es un dolor anginoso increciendo, ya vamos a ver a qué se refiere eso. Es un dolor anginoso persistente, es un dolor que aparece ya a mínimo esfuerzo o hasta en reposo, es un dolor de inicio reciente. Entonces, el prototipo de paciente es aquel que va a presentar el dolor, como les dije, a mínimos esfuerzos o hasta en reposo, en la zona precordial, ya con una intensidad mayor, 9 de 10, 10 de 10, con un tiempo mayor de 20 minutos en la angina inestable o mayor de media hora en los infartos, que también va a tener síntomas más marcados neurovegetativos, sobre todo la sudoración profusa, que también el dolor se va a irradiar al hombro izquierdo, se va a irradiar a la mandíbula o cualquier otra zona del tórax. Entonces, ese paciente, ese es una de las características. Otra característica es, generalmente al paciente es un dolor que lo despierta en la madrugada, estando descansando lo despierta, en un paciente que tiene factores de riesgo. Ese paciente, el dolor es muy intenso, 10 de 10, que se coloca los 3 isorbides sublinguales y no le pasa, y ese paciente aparece en emergencia sudoroso, con una fase de mucho dolor, con sensación de muerte inminente. Entonces, esas son las dos características que generalmente se presenta el síndrome isquémico coronario agudo. Entonces, si yo estoy frente a un síndrome isquémico coronario agudo, entonces yo lo primero que tengo que hacer, si sospecho un Zika, como le dije, el cuadro es clínico, la sospecha es clínico, el diagnóstico es clínico, las guías me mandan que tengo que tomarle un electrocardiograma en los 10 primeros minutos para ver si estoy frente a un Zika con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, que es en mayor porcentaje. Entonces, si estoy frente a un paciente, un Zika con elevación del segmento ST, yo tengo que pensar que en ese paciente sus arterias epicárdicas, una o más de una, se ha ocluido totalmente 100%, el trombo lo ha ocluido totalmente 100%. Pero si estoy frente a un síndrome sin elevación del segmento ST, ese trombo que se formó producto de la fisura o ruptura, al igual que acá, pero ya no lo ocluyó el 100%, menos del 100%, o si lo ocluyó el 100%, nosotros sabemos que tenemos un sistema de fibrinólisis endógena, logró algo aperturar la arteria coronaria. Entonces, si estoy frente a un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en el electrocardiograma puedo tener 3 características. Uno, que sea depresión del segmento ST, otro puedo tener T negativas, o hasta en un 10%, refiere la literatura, un electrocardiograma normal. Entonces, si yo estoy frente a un paciente con
elevación del segmento ST, que es felizmente en menor proporción, 25%, en que ahora habla de un 35-40% de la literatura, pero sigue siendo menor que el Zika ST no elevado. Entonces, lo más frecuente es que ese paciente tenga un infarto agudo miocardio transmural ST elevado. Anteriormente se utilizaba esta terminología en IMA-Q, con onda Q, pero ahora ya generalmente está en desuso. Actualmente se utiliza como infarto agudo miocardio ST elevado o transmural. Entonces, para yo categorizar a un paciente con síndrome coronario con elevación del segmento ST, tiene que ese ST tener una elevación prolongada. ¿Y eso qué quiere decir? Mayor de 20 minutos. Entonces, algo que lo diferencia también del infarto ST no elevado es que este tipo de pacientes con infarto agudo miocardio con ST elevado generalmente tiene muy elevadas las troponinas. Ese paciente generalmente debuta, quiere decir que no ha tenido antecedentes previos de infarto, no ha habido antecedentes previos de angina, no ha tenido infartos recidivantes, la isquemia post-infarto también es menor, pero eso sí, ojo, la mortalidad al ingreso es mayor, 7% comparado con el infarto ST no elevado. Entonces, si estoy frente a un Zika ST sin elevación del segmento ST, entonces puedo estar frente a tres entidades. Frente al infarto agudo de miocardio ST no elevado o su endocárdico, como le dije ya, la terminología no Q también está en desuso. Actualmente o es su endocárdico pequeños o infarto ST no elevado. Estoy frente a una angina inestable. De estos dos nos ocuparemos en apartados especiales, o estoy frente a una angina de Prinzmetal. Entonces, de esto vamos a hablar sus características muy puntualmente. Una angina de Prinzmetal, también llamada vasoespástica, ¿en qué lo vamos a diferenciar? En primer lugar, generalmente es un dolor anginoso con elevación del segmento ST. Entonces ustedes me preguntarán, doctor, ¿y por qué no está dentro de la clasificación de los Zika ST elevado? No está porque, como acá lo dice la figura esquemática, es un aumento del ST transitorio. ¿Qué quiere decir eso? Menos de 20 minutos. Entonces, es un dolor generalmente en reposo con ST elevado transitorio menos de 20 minutos. Entonces, si es un dolor en reposo, ustedes me preguntarán, doctor, ¿y cómo lo diferencio de la angina inestable que también es en reposo? Entonces, la diferencia principal entre la angina de Prinzmetal y la angina inestable es que la fisiopatología de la angina de Prinzmetal es producida por un vasoespasmo en las arterias epicárdicas. En cambio, la angina inestable es producida por un trombo como producto de la ruptura o fisura de una placa aterosclerótica. Entonces, eso es la principal diferencia entre una angina de Prinzmetal y una angina inestable. Entonces ya vamos viendo dos características. Es un dolor anginoso que aparece en reposo con elevación del ST elevado, pero ojo, ese ST es transitoriamente menos del 20%. Para el diagnóstico, como acá nos ayuda la figura, dice, no tienen mucho valor las pruebas de detención de isquemia, como por ejemplo la prueba de esfuerzo, las pruebas de imágenes con radionucleótidos, el eco de estrés, no tienen mucho valor. Entonces, ¿cómo se diagnostica la angina de Prinzmetal? Si yo quiero un diagnóstico definitivo, se utiliza el cateterismo cardíaco, la coronarografía coronaria. Entonces, en esos pacientes utilizo vasoconstrictores del tipo de ergonovina, de acetilcolina, y si yo reproduzco el vasoespasmo, entonces el diagnóstico estaría confirmado. Entonces, si en un momento a mí me preguntan cómo se hace el diagnóstico de la angina de Prinzmetal, tendría que yo marcar a través del cateterismo, a través de una coronografía coronaria con fármacos que produzcan vasoconstricción. Muy bien, dentro del tratamiento es otra cosa muy importante. Dentro del tratamiento de elección son los antagonistas de canales de calcio del tipo dihidro, como por ejemplo anlodipino o nifedipino de acción prolongada. Y en segunda línea están los nitratos. Ojo, aquí la figura nos ayuda a decir que
que los betabloqueadores están contraindicados. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, los receptores beta 2 producen vasodilatación. Y si yo bloqueo esa acción vasodilatación, entonces estaría produciendo una vasoconstricción que más bien me puede producir una angina eprígnita. Por eso los betabloqueadores están contraindicados en esta angina vasoespástica o de Prinzmetal. Muy bien. Entonces, dijimos que la cardiopatía isquémica, ya hablamos sobre las presentaciones agudas, como los SICAs, ST elevado y STN elevado. Ahora vamos a hablar sobre la presentación crónica. La presentación crónica, como lo más frecuente, es que se presente como una angina de pecho estable. Esto ya lo vamos a tocar también en un apartado específico sobre eso. Algo nada más como dentro de las generalidades es que la angina estable, dentro de su fisiopatología, se produce por una aterosclerosis. Generalmente el paciente tiene que tener la arteria obstruida más del 70% para que le produzca el dolor al esfuerzo físico, más del 70%. Entonces, cuando el paciente tiene 80%, 85%, ese paciente, téngalo por seguro que va a tener una angina estable, una angina de pecho al esfuerzo. Y ustedes se preguntarán, doctor, ¿y por qué ese paciente no tiene dolor en reposo? Entonces, como la aterosclerosis es un proceso crónico que se da desde la niñez, desde la pubertad comienza a ser ya más marcado, de hecho unos más que otros, en quienes más, en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares, como ya lo vamos a mencionar en la fisiopatología. Entonces es un proceso crónico, imagínense que se presenta desde la pubertad, de la adolescencia. Entonces este paciente en el tiempo desarrolla arterias colaterales. Entonces esas arterias colaterales en reposo logran suplir esa falta de oxígeno, pero ya al esfuerzo ya no. Como nosotros sabemos, en el esfuerzo hay un aumento de la demanda de oxígeno, el mismo esfuerzo también produce un vasoespasmo, disminuye la luz, disminuye la perfusión de oxígeno, por lo tanto el paciente va a tener esos episodios de dolor al esfuerzo. Entonces es la presentación más frecuente de la cardiopatía isquémica crónica, pero no es la única. Entonces tenemos también el síndrome X, también llamado síndrome microvascular. Es un paciente con dolor anginoso que a las pruebas de isquemia es positivo, como por ejemplo a la prueba de esfuerzo, la ergometría, pero que al hacerle nosotros una angiografía coronaria, un cateterismo, una coronografía, sus arterias son normales. Entonces, el problema de estos pacientes es a nivel de la microvasculatura arterial, microvasculatura. Por eso sus arterias epicárdicas en la coronografía salen normales. A diferencia de acá de la angina de pecho estable, ojo que sus arterias coronarias van a estar más del 70% obstruidas. Otra presentación es la isquemia silente. Y acá la figura nos dice, recuerda que el prototipo de este paciente va a ser un paciente generalmente anciano, diabético, mujeres de raza blanca. Entonces, son aquellos pacientes que nosotros de rutina le tomamos un electrocardiograma y encontramos cambios de isquemia, como por ejemplo T negativas simétricas, depresión del segmento ST, y le preguntamos si ha tenido algún episodio de dolor anginoso y nos refiere que nunca. Otro tipo de presentación es aquellos pacientes que nos llega a la consulta, es diabético, hipertenso, fumador, es decir, tiene varios factores de riesgo, le hacemos una prueba de esfuerzo y nosotros al monitorizar esta prueba de esfuerzo vemos que comienza a tener cambios en el electrocardiograma de isquemia, pero al preguntarle si tiene algún dolor en el pecho nos refiere que no. Entonces esas son los dos tipos de presentación de los pacientes que tienen isquemia silente. Dentro de la fisiopatología vamos a referirnos a dos aspectos puntuales: los factores de riesgo y la etiología. Dentro de los factores de riesgo, a nosotros nos van a preguntar en los exámenes siempre sobre los factores de riesgo modificables, los 6 más conocidos, como el tabaquismo, la dislipidemia, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes y la hipertensión arterial. Aquí ha venido una vez una pregunta en el ENAM, decía cuál no es factor de riesgo de la aterosclerosis, y la respuesta era el sobrepeso. Ojo, es factor de riesgo la obesidad, el sobrepeso no es factor de riesgo.
Entonces, tienen que tener en cuenta. Otra pregunta que vino en el residentado médico en el 2014 decía, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? Y para la CONAREME, los factores daba respuesta como los 3 principales factores de riesgo más importantes era la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipidemia. Pero no olvidemos que el factor de riesgo más importante desde el punto de vista de pronóstico va a ser el tabaquismo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en los estudios que aquel paciente que deja de fumar en 2 a 3 años disminuye totalmente el riesgo que tenía por el tabaquismo. Entonces es muy importante recomendar al paciente que deje de fumar. Dentro de la dislipidemia, lo más importante son sus componentes. El LDL, importante desde el punto de vista que ya lo vamos a comentar en algún momento, sobre todo para el tratamiento de la dislipidemia. El HDL y tanto los triglicéridos como 2 criterios del síndrome metabólico que también lo vamos a mencionar. Entonces, no olvidemos aquí, la obesidad como factor de riesgo per se es aquella que se define por el índice de masa corporal mayor o igual de 30. Entonces, pero acá vemos una medida de la cintura, de la circunferencia de la cintura. En varones mayor de 94 y en mujeres mayor de 80. Antes, ustedes recordarán, era en hombres mayor de 102 y en mujeres mayor de 88. Entonces, esta medida de la obesidad central, de la circunferencia de la cintura, es uno de los componentes del síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico hay que recordarlo porque ha sido pregunta de examen. Una de ellas, una vez preguntaron, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cuál es el componente más importante del síndrome metabólico? Y la respuesta es la resistencia a la insulina. El síndrome metabólico, desde el punto de vista fisiopatológico, se inicia con una obesidad central. Esta obesidad central va a producir la resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina produce los otros componentes. Entonces, eso es desde el punto de vista fisiopatológico, la resistencia a la insulina es el componente más importante. Pero para definición operacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera 5 criterios. De ellos, 3 a más hacen el diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, uno de ellos es el diagnóstico de obesidad central con estos valores. 2, el componente uno de los componentes del perfil lipídico, que es triglicéridos mayor de 150. El tercer componente es el HDL, menor de 40 en varones, menor de 50 en mujeres. Otro es una glucosa mayor de 100 en ayunas o un paciente ya diagnosticado con diabetes en tratamiento. Y el otro es una presión arterial mayor de 130 la sistólica, mayor de 85 la diastólica o también con diagnóstico de hipertensión en tratamiento. Entonces, de esos 5 factores del síndrome metabólico, si el paciente tiene 3 a más, hace el diagnóstico de síndrome metabólico. Ahora, dentro del punto de vista del tratamiento de los factores de riesgo, como les dije, el LDL, el componente más importante del perfil lipídico es el LDL. Y de esto también ha venido muchas preguntas en el ENAC. Le van a presentar un paciente que tiene 3 a más factores de riesgo cardiovasculares y le van a decir cuál es el LDL objetivo. Ustedes tendrían que marcar menos de 100. Y otra pregunta va, ¿cuál es el fármaco más indicado o el que se utiliza? Como grupo son las estatinas y como fármaco tendrían que marcar la atorvastatina. Otra pregunta con respecto a esta tablita es, actualmente se consideran enfermedades equivalentes a coronariopatía coronaria, la diabetes mellitus y la enfermedad arterial periférica. Ha venido también en el ENAM, decía, ¿qué enfermedad se considera como equivalente a cardiopatía coronaria? Y la respuesta era diabetes mellitus. Entonces, pero actualmente las guías refieren que un paciente con antecedente de infarto, antecedente de enfermedad cerebrovascular, ya sea un infarto cerebral, un TIA, o aquellos pacientes que han tenido enfermedad antecedente de angina inestable, eso, el LDL objetivo ideal es menos de 70. Entonces, si a mí me preguntan, paciente que ha tenido infarto, el LDL objetivo tendrían que matar actualmente menos de 70. Muy bien, entonces eso respecto a los factores de riesgo cardiovasculares. Dentro de la
fisiopatología de la cardiopatía isquémica, entonces, lo primero, si en un momento me preguntan cuál es el primer factor importante dentro de la fisiopatología de la cardiopatía isquémica aterosclerótica, es la disfunción endotelial. Entonces, todo parte de ahí. La disfunción endotelial me va a permitir que el LDL que circula libremente a través de la sangre se interne debajo del endotelio, ese LDL se oxida, los macrófagos pasen del torrente sanguíneo a la sangre, entonces traten de englobar ese LDL oxidado y forman las células espumosas. Hay una liberación de interleuquinas, sobre todo la interleuquina 1, la interleuquina 6, factores de necrosis tumoral que perpetúan la inflamación de esa placa aterosclerótica que se está formando. Hay una migración de las células musculares de la capa media hacia su endotelio, entonces se forma la placa aterosclerótica. Entonces todo eso solamente para hacerle recordar. Pero dentro del punto de vista fisiopatológico, dentro de la cardiopatía isquémica aterosclerótica, es un término acuñado actualmente, es la placa. Si es una placa vulnerable o no vulnerable, o es una placa estable o inestable. Entonces, ¿cuándo llamamos una placa estable o no vulnerable? Es aquella placa que tiene un núcleo, también llamado core, pequeño. Ese núcleo es, no olvidemos, rico en LDL oxidado, en sustancias proinflamatorias, macrófagos, interleuquinas, neutrófilos, etc. Y tiene una gran capa fibrosa que lo recubre, colágeno, fibras elásticas, todo. Entonces es una placa estable, con un pequeño core y una gran capa fibrosa que lo recubre. Y cuando hablamos de una placa vulnerable o inestable, al contrario, el core, el núcleo, ocupa casi todo el diámetro de la placa y apenas rodeado de una fina capa fibrosa. Entonces esa capa está propensa a que sufra una ruptura, fisura, y pone en la circulación componentes que van a formarse luego un trombo plaquetario y luego un coágulo, y por lo tanto me va a producir los famosos síndromes isquémicos coronarios agudos. Entonces, si en un momento a mí me preguntan desde el punto de vista fisiopatológico cuál es el componente más importante para el síndrome isquémico coronario agudo, entonces sería un proceso aterotrombótico, es decir, una placa aterosclerótica sufre ruptura, fisura y sobre ello se forma el trombo. Dentro de los efectos de la isquemia tenemos la isquemia. Entonces, ¿qué nos va a producir la isquemia? La isquemia, como dijimos, era un desbalance entre la oferta y la demanda. Eso me va a producir una disminución puntual de oxígeno, es decir, las células del miocardio van a tener poco oxígeno. Entonces, ese poco oxígeno me empieza una secuencia, es decir, primero van a haber cambios metabólicos, de ahí van a haber cambios en la función, tanto en la función diastólica, en la función sistólica, me va a producir luego cambios electrocardiográficos en el electrocardiograma, traducidos a través de cambios cambios de tipo isquemia, lesión, necrosis. Después me puede producir una clínica a través de un dolor anginoso, y luego me puede producir una desestructuración miocárdica a través del término que nosotros todos conocemos por remodelamiento del miocardio. Entonces, miren, esta cascada que me produce la isquemia es muy importante para nosotros los cardiólogos. ¿Por qué? Porque miren, yo antes de que el paciente me pueda presentar un dolor tipo anginoso, yo al paciente ya puedo detectarle cambios de la isquemia con el ecocardiograma, es decir, evaluando tanto la función diastólica o la función sistólica. Recordemos que la función diastólica tiene que ver con la relajación, tiene que ver con la precarga, y la función sistólica tiene que ver con la contractibilidad, con la eyección del volumen sistólico. Entonces, miren, en un paciente que tiene factores de riesgo, yo le hago un ecocardiograma, entonces ya le puedo detectar cambios de isquemia. En el electrocardiograma es muy importante tener en cuenta esto, que ha sido pregunta de examen tanto en el SALU, en el ENAN, en el mismo residentado. Una vez preguntaron en el electrocardiograma qué cambios, de qué ondas me sugiere isquemia. Entonces la respuesta era la onda T. Entonces los cambios en la onda T me sugieren isquemia. Si es una T positiva alta,
picuda, estaríamos hablando de una isquemia subendocárdica. Y si es una T negativa, simétrica, estaríamos hablando de una isquemia subepicárdica o también llamada transmural. Si hay cambios en el segmento ST, entonces estaríamos hablando de una lesión o injuria. Son sinónimos. Y si hay depresión del ST, estaríamos hablando de una lesión subendocárdica. Y si hay ascenso del segmento ST o ST elevado, estaríamos hablando de una lesión subepicárdica o transmural. Y si hay necrosis, entonces estaríamos hablando de ya las presencias de ondas Q patológicas en el electrocardiograma. En un examen que vino en salud decía, ¿qué cambios en el electrocardiograma me traducen necrosis? Entonces uno buscaba en la respuesta, no encontraba la onda Q, pero ojo, tendríamos que haber marcado cambios en el complejo QRS, es decir, es una pregunta de esas con trampita, porque como nosotros sabemos, la onda Q forma parte del complejo QRS. Entonces, miren, para nosotros es muy importante entonces tener en cuenta esta cascada que me produce la isquemia, porque antes del dolor el paciente puede tener cambios electrocardiográficos, puede tener cambios en la función sistólica, diastólica y que nosotros podemos diagnosticarlo. Muy bien, entonces estos cambios metabólicos que produce la isquemia son los primeros cambios. Algo solamente para hacerle recordar, la disminución de oxígeno, ¿qué me va a producir? Disminución de la formación de la ATP, me falla, disminuye la función de la bomba de sodio ATPasa, por lo tanto, entonces va a quedar más sodio dentro de la célula, a través de un intercambiador sodio-calcio, intercambia, ingresa más calcio, y ese exceso de calcio en la célula me va a producir alteraciones tanto en la diástole como en la sístole. Muy bien, dentro de los efectos de la isquemia también tenemos estas definiciones. Cuando hablamos de un miocardio aturdido, un miocardio hibernado, cuando hablamos de un miocardio sano, ya de una necrosis. Un miocardio sano, bueno, es aquel miocardio que no ha tenido ningún cambio tanto en su estructura o función. Una necrosis, ya hablamos de muerte de miocitos, no lo olviden, muerte de miocitos. Entonces, pero hablando cuando decimos que un miocardio está aturdido o un miocardio hibernado, los mismos términos son similares, lo que diferencia es lo siguiente, miren, cuando hablamos de un miocardio aturdido es cuando ha habido una isquemia aguda, y vamos a utilizar el término miocardio hibernado cuando el paciente ha tenido una isquemia crónica. Pero lo más importante es que estos defectos son reversibles si hay una reperfusión adecuada. En cambio, la necrosis ya son defectos irreversibles. Y doctor, ¿podemos detectar estos cambios, estos defectos reversibles? Sí, a través de exámenes que ya lo vamos a mencionar en los siguientes tópicos, cuando hablemos ya de angina de pecho, de los Zika. Estos exámenes como la ecografía, el ecocardiograma de estrés, ya sea el ejercicio fisiológico o el estrés a través de fármacos, la gammagrafía, el famoso SPECT. Entonces, estos exámenes me van a detectar estos cambios reversibles. Entonces, hablamos de un miocardio aturdido o hibernado cuando el miocardio no se contrae, pero no es que esté muerto en los miocitos, no, sino que no se contrae porque ha disminuido al mínimo su tasa metabólica. Es decir, es un miocardio que está vivo, pero como está sometido a una isquemia, no se contrae. Pero entonces nosotros al reperfundir ese miocardio, entonces ese miocardio se puede recuperar y comienza a contraerse. Entonces no lo olviden, miocardio aturdido, isquemia aguda, miocardio hibernado, isquemia crónica. Y ya para terminar este tópico, vamos a hablar algo sobre la anatomía coronaria. Nosotros sabemos que de la base de la aorta hay dos senos de Valsalva. Los senos de Valsalva izquierdo nace la arteria coronaria izquierda y del seno de Valsalva derecho nace la arteria coronaria derecha. Entonces, estas dos arterias son las principales que van a irrigar el corazón. Pero la arteria coronaria izquierda, después de recorrer 2 a máximo 5 centímetros, eso llamado tronco de la coronaria izquierda, se va a dividir en dos. Se va a dividir en la arteria más importante, la descendente anterior, y en la arteria circunfleja. Entonces, miren, en el residentado médico del 2011 vino una pregunta. La arteria circunfleja, rama D, venía arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha, descendente anterior,
ustedes tenían que marcar arteria coronaria izquierda. Entonces, preguntas sencillas con respecto a la anatomía coronaria. Entonces, es muy importante tener en cuenta y remarcar algunos aspectos. Cuando hablamos del territorio que irriga la arteria descendente anterior, va a irrigar el territorio anterior y anterosectal. Y el territorio anterior en el electrocardiograma, entonces nos va a dar las derivadas V3, V4. Y el territorio sectal lo va a dar la derivada V1, V2. Y cuando hablamos anterosectal, entonces sería desde la derivada V1 hasta V4. No lo olviden. Descendente anterior irriga la parte anterosectal del corazón, del ventrículo izquierdo. La arteria circunfleja generalmente se le caracteriza porque irriga la parte lateral, tanto la parte lateral alta, que en el electrocardiograma lo vamos a ver a través de la derivada de 1 a BL, y la parte lateral baja a través de la derivada V5, V6. Entonces no olvidemos, la circunfleja generalmente irriga toda la parte lateral del ventrículo izquierdo y en una pequeña proporción irriga la cara inferior del ventrículo izquierdo. Pero nosotros tenemos que siempre aprender lo más frecuente, porque en las preguntas de exámenes eso es lo que más nos preguntan. La coronaria derecha va a irrigar el ventrículo derecho y en su mayor proporción la cara inferior del ventrículo izquierdo, que en el electrocardiograma se traduce a través de la derivada D2, D3 y ABF. La coronaria derecha también da una rama muy importante, la rama interventricular posterior, que irriga la parte posterior del ventrículo izquierdo, que en el electrocardiograma se ve a través de las derivadas B7, B8 y B9 en el electrocardiograma, B7, B8, B9. Muy bien, y las derivadas que me dicen que el paciente tiene un infarto ventrículo derecho, no lo olvidemos, es la derivada B3R y B4R. Muy bien, esta arteria interventricular posterior es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. El 75% la da la arteria coronaria derecha y por eso se llama dominancia derecha. Entonces, si a mí me preguntan cuando un paciente se le denomina que tiene dominancia derecha, es cuando la arteria interventricular posterior nace de la arteria coronaria derecha. Y si me preguntan cuando hablamos de un paciente que tiene dominancia izquierda, es cuando esta arteria interventricular posterior ha nacido de la circunfleja. Pero no olvidemos que lo más frecuente es la dominancia derecha, 75%, otros autores dicen hasta un 85-90%. Muy bien, eso es con respecto a las generalidades de la cardiopatía isquémica. En otro momento ya estaré hablando en algunos de estos días con respecto a la angina.